A ver, ok, ahora sí. Oh, bueno, nada, dentro de la misma clase retomamos las ideas. Se ve bien la pantalla, ¿verdad que sí? Sí, sí. Entonces, volviendo a esa partecita que no se había grabado, era lo que explicamos, las 44 horas normales, las 35, las que son al 35%, que son 24 después de esas normales, y después de estas están las horas doble, que son al 100%, igual que el día feriado. Si usted no está acostumbrado a trabajar un día feriado y tiene que trabajarlo, esa jornada completa se la tienen que pagar doble, es decir, las horas al 100%. Les decía que aparte de las horas extra y las horas doble que pertenecen a lo que serían remuneraciones, nosotros tenemos lo que es un salario cotizable. Y el salario cotizable obviamente se va a componer de qué? De remuneraciones, como serían comisiones que forman parte del salario, vacaciones, cuando me paguen vacaciones que me correspondan, horas extras, horas dobles y horas nocturnas. Las horas nocturnas contemplan un 15% por encima de la jornada y comienzan a partir desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Es decir, mi hora normal más un 15% adicional. Se pagan más costosas, todos sabemos el por qué, porque la noche se hizo para descansar, es más complicado usted trabajar de noche, ¿verdad? Que es donde usted debería de estar descansando, durmiendo, recuperando energía. Hay empresas que como tienen empleados que en sí trabajan esa jornada, lo que hacen es que ajustan un salario un poquito, o podemos decir por encima del salario normal. Por ejemplo, en las clínicas, las personas que nos asisten cuando vamos enfermos de noche, esas personas administrativas que nos reciben, tienen un salario ya contemplado como un salario nocturno. Esa misma posición en el día, por así decirlo, vamos a suponer que tiene un salario de 25,000 pesos. En el día, el que trabaja de 7 de la mañana, que recibe el turno hasta de las 3 de la tarde, y luego de 3 a 9, cobra 25,000. Pero aquella persona que entra de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana no gana 25,000. Por ejemplo, puede ganar 32,000, 31,000, 33. Es decir, va a ganar más porque se contempla el aumento en cuanto a la jornada y por lo que ya habíamos hablado de por qué se paga más costoso. Entonces, todo esto que a mí me paguen en una empresa, sumado con mi salario normal, que sería el salario fijo, es lo que se llama salario cotizable, el que aplica para las deducciones de la Ley de Seguridad Social, la Ley 87-01, en la cual se me descuenta la ARS y la AFP, las deducciones. Un 3.04 en base a mi salario cotizable para el seguro de salud y 2.87 para la AFP. Asimismo, también esto aplica para lo que sería el impuesto sobre la renta, la retención de impuestos sobre la renta en asalariados, para saber si usted cae dentro de una escala 1, una escala número 2 o una escala número 3. También todas estas remuneraciones más el salario fijo contempla al momento de usted recibir prestaciones laborales, porque ya esto va a ser su salario. Entonces, para cuando me despiden un desahogo para las prestaciones laborales, se busca un promedio del salario, luego lo que yo ganaba por día y de ahí entonces se deduce cuánto me tocaría de preaviso, de cesantía, si me toca el salario de Navidad o me toca proporción a vacaciones, si me toca también bonificación. De igual manera, si usted decide renunciar, cuando una persona renuncia, siempre obtiene los derechos adquiridos. Esos derechos adquiridos no se pierden. Hay muchas personas que dicen, si tú renuncias, pierde todo. No. Si usted renuncia, usted pierde el preaviso y la cesantía solamente. Pero usted tiene que entregarle su proporción a el salario de Navidad,
la proporción a vacaciones si usted no la ha tomado y también la bonificación, si la empresa corresponde a bonificación, porque no todas las empresas aplican para la bonificación. Entonces, estos son componentes, como le dije, que se utilizan para ese salario cotizable. ¿Preguntas hasta aquí antes de irnos al ejercicio? Profe. Entonces, cuando se aplica, son dos preguntas que yo tengo. Cuando se aplica para calcular las prestaciones laborales a un trabajador, ¿cómo se suma esas horas extras? ¿Se ponen como ingresos adicionales de esos meses que corresponde eso? Claro, Porque cuando se calculan las prestaciones, se calculan los 12 últimos meses. Mira qué pasa. Para una prestación, por ejemplo, imagínate que tu salario fijo, 18,000 pesos. Y que tú eres vendedor y que comisionaste 10,000. Aparte de eso, en ese mismo mes te fuiste de vacaciones y te salió 10,500 de vacaciones. Siempre la vacación sale un poquito más que la quincena. Hora extra, 1,000 pesos. No tuviste doble ni nocturno. Entonces, todo eso sumado, sería, obviamente, tu salario. Todo esto sumado sería tu salario, 39,500. Entonces, ya en ese mes, este fue tu salario, 39,500. En el otro mes, todo lo que tú tienes, porque todos son remuneraciones, y esas remuneraciones forman parte, son componentes. Cuando hablamos componente, es que se complementa también el salario. Y ya como ese fue tu salario cotizable, obviamente en ese mes y en los meses siguientes serían los salarios que tú has tenido. Al momento de realizar una prestación laboral, imagínate que tú vas a tener salarios variables porque tú comisionas, que tuviste hora extra. En el mes que viene, por ejemplo, el salario fijo, comisionaste 7,000 pesos porque tú estabas de vacaciones. Ya no hay vacaciones, aquí es cero porque ya tú la cogiste. Y hora extra no trabajaste porque tú estabas de vacaciones. Si sumamos aquí, por ejemplo, mira de cuánto fue tu salario. Ay, Dios. Por ejemplo. Mira de cuánto fue, de 25, es decir, fue variable. Entonces, tú vas a tener salarios variables que al final lo que se hace es que se busca un salario promedio, se suma todo, se divide entre 2, se tiene un promedio y ese monto luego lo dividen entre 23,83, que el Código Laboral establece que son la cantidad de días que trabajamos en un mes. Eso le va a dar el salario por día. Y después de tener el salario por día, ahí viene el cálculo para el preaviso, la cesantía, la proporción a salario de Navidad, vacaciones si están pendientes, también para la bonificación aplica. ¿Preguntas? Profe, una pequeña pregunta, siguiendo con ese mismo orden. Si una persona tiene, vamos a suponer, le hacen un aumento a esa persona y esa persona tiene por lo menos como 6 meses con ese aumento para el doble sueldo, ¿le correspondería el monto total o solamente una porción? Le correspondería promedio, porque tú tienes 6 meses con un salario viejo más los 6 meses con el nuevo salario, lo sumo, ¿verdad? Ya ese monto, entonces se divide entre 12 y ese va a ser tu salario. Para el doble se calcula igual, la sumatoria de los últimos 12 meses dividido entre 12. Si tiene el año completo. Ajá, si tiene el año completo o dividido entre los números
de El meses que ha los trabajado. números de meses que tú te has trabajado dividido entre 2 igual. Exactamente. Los Por ingresos ejemplo, que están terminando imagínate el que año dividido tú, entre 12, ese es el doble. vamos a suponer, tú tienes 6 meses cobrando 20,000. 20,000 por 6, eso es igual a 120,000, ¿verdad que sí? Y te aumentaron a 30,000. 30,000 por 6, eso es igual a 180. Por 6, 18, 180. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eso nos da 200, 300,000. Entonces, 300,000 entre 12, que son los 12 meses del año, serían 25,000. Quiere decir que tu doble sueldo va a ser 25,000, porque es un promedio de los salarios que tú tenías. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Y si eres un vendedor y, por ejemplo, tienes salarios variables, van a sumar los 12 salarios que tú tuviste, porque en cada mes es diferente, y lo van a dividir entre 12. Ok, profe. Y la otro que yo tenía era un comentario a propósito de que estamos hablando de eso ahora. Un Eh, momento, dame un segundito, por favor. Perdona, disculpa. Voy aquí a un momentito. Disculpen. Vuelvo aquí a la pantalla.
Entonces, discúlpeme, dígame la pregunta o el comentario. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, claro. Ah, ok, bueno. Si no hay pregunta, entonces continuamos aquí. Ahí ya explicamos la parte de ese, cómo determinar esa regalía pascual, o también llamado como salario 13. Hasta aquí vamos claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Aquí tenemos una nómina sumamente sencilla y práctica. Es una nómina de producción. En este caso, yo tengo aquí que estas personas, estos empleados, tuvieron un salario, este es su salario normal durante la semana, donde ellos trabajan 44 horas. Esta señora trabajó 44 horas, trabajó 4 horas el 35%, es decir, un día en la semana normal, pero luego trabajó 3 horas doble. Se entiende de que si no completa las 24 horas que puede llegar hasta el 35% y tengo hora doble, es porque ella trabajó un día que no correspondía. Imaginemos un domingo o un día de fiesta, de eso que a veces caen. Asimismo, tengo a Luis Cruz con la 44, 3 horas extra, 4 doble y los demás empleados. ¿Cómo yo calculo esas horas? Bueno, voy a tener que habilitar aquí. Déjame ver que tengo esta parte. Aquí sí. Voy a habilitar aquí una columna para lo que sería monto. Vamos a llamarle así, monto al 35%, porque no lo tengo. Muy bien. Y al ladito de esta otra, de la hora doble, voy a habilitar otra columna para el monto al 100%, porque no lo tenía. ¿Cómo vamos a determinar esas horas de trabajo? Bastante fácil. Si es del salario, trabajó las 44 horas, inmediatamente yo puedo decir que 2.456 dividido entre ¿cuánto? Entre la misma 44 horas, o yo puedo dividirlo, por ejemplo, entre 5.5, que es lo que establece el código laboral para yo saber, por ejemplo, lo que esa persona cobra en un, adiós, ahora sí, lo que esa persona cobra en un día. Cuando lo divido, 2.456 entre 5.5, quiere decir que diario esa señora gana 446.55. Y para saber el monto por hora, ya dividido entre 8, 55.82. Es decir, que cada hora normal de ella es a 55.82. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Maestra, Sí. a ver si entendí. 2.456 se dividen en 5.5. Ajá. Y luego lo que da, que son 446.55, se dividen en las 44 horas. Entre las 44 horas. Sí. Aquí no le coloqué. Déjame ponérselo. No, entre 44 no. Entre las 8 horas. Entre las 8 horas. Entre las 8 horas 55.82. Bueno, pues no entendí, ¿no? Vamos nuevamente. Vamos a hacerlo aquí en limpio. La señora gana a la semana 2.456 pesos. Profe, El Código Laboral establece... discúlpeme, pero si se hace la división directamente por las 8 horas, da igual también. Sí, vamos para allá. Lo que el detalle es para que sepan de dónde viene cada cálculo. Vamos para esa parte sencilla también. Entonces,
Un empleado en la semana trabaja 5 días y medio, de lunes a viernes y el sábado, 5.5. Cuando yo lo divido, 2.456 entre 5.5, me dice que la señora gana diario 446.55. ¿Qué sucede? Que eso es lo que ella gana en una jornada de trabajo normal. Y una jornada de trabajo normal tiene 8 horas. Si yo divido para saber a cómo sale cada hora, es a 55.82. Lo mismo que si usted dice, que eso era lo que nos iba a decir el compañero, 2.456 entre 44, 55.82. Eso equivale a una hora de esa señora. ¿Se entendió ahora? Irmeli, si entendiste. Sí, maestra. Ahora sí, muy bien. Ya como nosotros sabemos que ese es el precio de una hora normal, ahora viene lo que sería el cálculo del 35%. Y yo digo 55.82 por el 35%, es decir, yo voy a determinar el 35% de esos 55 pesos. Serían 19.54. Quiere decir que una hora, el 35%, es igual a 55.82 más 19.54, y eso es igual a 75.36. A ese monto me salen las horas extra. ¿Cómo yo sé cuánto ganó la señora? Bueno, yo puedo decir las 4 horas por los 75.36. 301 pesos. Eso ella se ganó por esas 4 horas. Ahora ella tiene 3 horas doble. Las horas doble van a ser igual al monto de una hora normal. Es decir, 55.82 por 2. Es lo mismo que usted diga por el 100%. Cuando usted lo multiplica, le va a dar el mismo monto. Entonces, ¿a qué es igual una hora doble? 55.82 más 55.82 a 111.64. Ella trabajó aquí 3 horas doble. 3 por 111.64. Ella se ganó 334.92. Salario cotizable sería el salario normal de sus 44 horas, más las horas extra al 35, más las horas al 100%. 3.092. Ya luego vienen las deducciones para la RSAFP, donde yo voy a tomar el salario cotizable, el monto de descuento o de deducción que se le hace el empleado es obligatorio y es totalmente registrado por lo que es la seguridad social, el 8701 que le decía ahorita, 3.04%. Quiere decir que para el seguro de salud le van a descontar 94 pesos. Y para el fondo de pensiones, 88.75. Total de deducciones, que sería la suma, 182. ¿Cuánto esa señora va a cobrar? Salario cotizable menos total de deducciones. 3.200, ¿ya le puse más? Sí. Menos, serían 2.909.60. Creo que hay una manita levantada por ahí. Sí, maestra, usted va a enviar ese material
para saber si tomo apuntes o no. Ese material está grabado. Ok. Sí, va a estar grabado. Yo lo voy a dejar descargando de una vez. Lo voy a subir por Ok. YouTube para que no tengan el inconveniente de que no se le ve ni nada, sino Es como le para puse el anterior, que lo subí a YouTube y le mandé, así lo pueden ver las veces que ustedes quieran y no se le presenta el inconveniente que le estaba dando. Oh, bueno, ok. Ujú. Preguntas, chicos, chicas. Vamos bien, vamos Se, bien. se iba a entender. Profe, ahorita cuando usted hizo la pausa, la llamada a mí como que se me enganchó y después de mucho rato fue que yo salí y volví a entrar y ya usted estaba hablando. No, lo único que yo seguí fue explicando lo de las horas. No fue nada. Ujú. Que yo iba a decir, profe, con respecto a las prestaciones. Así. Cuando se calculan, se calcula doble sueldo, vacaciones y si no la ha tomado, cesantía y qué más. Prestaciones laborales. Preaviso, cesantía. Ajá, el preaviso, ok. Entonces, Preaviso, profe, cesantía, regalía pascual, ujú, vacaciones si no la han tomado, bonificación. yo digo, esa, esa parte de la cesantía que se debe incluir en eso es como una previsión para que el trabajador se mantenga en lo que consigue el próximo Así trabajo, sería mismo es que legal. se llama. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el estilo de Estados Unidos, tengo entendido, que nunca he trabajado allá, pero que usted, el día que ya usted no quiere estar, o sea, que no lo quiere más en una empresa, le dicen mañana no vuelva. Y ya, o sea, que no hay ese tipo de, De humanismo. Pero tienen la famosa colecta, que es mejor todavía. Se le fue el internet, parece. una Exacto, fracción profesor. del salario. Exacto. En Estados Unidos tú duras 6 meses cobrando una buena Ujú. proporción de lo que tú, que prácticamente es lo mismo. Incluso es Viene mejor siendo lo porque mismo, lo que pasa es que aquí te lo entregan como en un solo monto y allá te Ujú, lo van dividiendo. exacto. Entonces, esa parte aquí en este país hay que ver cómo se cambia, porque, por ejemplo, yo tengo la experiencia en mi empresa, y que tú tienes una persona que es bueno, que te está trabajando. Aquí yo tengo la política de liquidar a todo el mundo, o sea, le doy todas las prestaciones, no importa si yo lo saco o la persona decide, porque yo entiendo que la ley, en este caso, favorece al malo y castiga al bueno. Si una gente Lo se que va pasa es porque que tiene un el emprendimiento, código laboral, es como un 80% empleado y un 20% empleador aquí. sí, lo que yo digo es que me parece contraproducente la ley dominicana, porque si usted renuncia de un... Se le fue el audio. Se le fue el audio. esa persona se va con el dinero para su casa y el buen empleado se va sin nada, o sea, nada más se le da cuánto eh, vacaciones y doble sueldo. Entonces me parece como que la ley está opuesta y está Ese, inversa a lo que debería ser. a ti se te fue el audio en un momento, pero me imagino que con ese comentario tú dejas dicho si un empleado bueno renuncia, ¿verdad? Exacto, en ese caso yo siempre le doy, o sea, no importa si alguien renuncia o soy yo si soy yo que lo estoy liquidando, la ley me obliga, y si es el que renuncia, aunque la ley no me obligue, yo se lo doy, porque entiendo que es justo, y me parece que la ley está... Se le fue el audio otra vez.
Bueno, en el caso de él, entiendo que lo hace por políticas de su empresa, pero si un empleado obviamente renuncia, corresponden derechos adquiridos. Si ya es en base a un despido, están las prestaciones laborales, que abarcan esa parte. Entonces, O sea, sí, prosigue también. vamos a continuar con lo que sería el siguiente ejemplo, por así decirlo, que es igual. Lo voy a tomar aquí. Aquí el señor se llama como Luis, para que no se me pierda luego. Luis gana 3.452. Si lo hacemos por la forma fácil, es solamente decir entre 44. 3.452 entre 44. Las horas serían las 44 horas de la semana, ¿verdad que sí? 78.45. Entonces, ya yo sé cuánto es una hora normal. Él tiene 3 horas al 35%. Entonces, lo que hago es que determino el 35% de 78. Son 27.45. Quiere decir que esas horas van a salir a 78.45 más 27.45, 105.9. Vamos de una vez a determinar la del 100%, que es lo mismo, 78.45 por el 100%. Va a ser el mismo monto. Entonces, 78.45 más lo mismo. Serían 100, eso sería igual a 156.90. Voy aquí para determinar. Tiene 3 horas. Y digo 3 por 105.90. Y tiene 4 horas aquí. Por 156.90. Lo mismo. Su salario cotizable va a ser igual al salario que tenemos aquí, más la hora extra, más el monto. Para la FP, miren, como Excel yo puedo hasta copiarla. Y obviamente si la arrastro me lo está calculando, miren. 3.04, ¿por quién? Por los 4.006, miren la línea 6. Por 4.392, de una vez me hizo la deducción de la ARS y de la FP. Si me desgloso para copiar la misma fórmula, ya me le está sumando estos montos. Y si me desgloso aquí, de una vez me la está restando. Es decir, que ese empleado va a ganar esta cantidad. Asimismo, también dentro de una nómina, yo puedo tener otro tipo de deducciones, porque, por ejemplo, hay empresas que te dan préstamos, te dan facilidades de gastos educativos, te dan facilidades de adquirir electrodomésticos. Entonces, imaginemos de que, vamos a ponerla aquí. Vamos a imaginar, vamos a poner aquí una columna, de que yo en la empresa tenga planes para compra de cualquier cosa o un préstamo y que yo tenga que a este descontarle 500, a este descontarle 800. Se hace igual. Yo tomo el salario cotizable que yo tenía, agregar esto, por ejemplo. Que es lo que me falta, miren.
si lo copio, cómo se lleva. Es decir, que una nómina puede ser tan amplia como la cantidad de columnas, de deducciones que se puedan dar. ¿Preguntas en esa parte? Chicos. Está claro eso, está claro. Sí, porque ustedes saben que hay empresas que tienen también sus beneficios. Que te dan un plan, por ejemplo, de electrodoméstico para que tú vayas y busques un artículo que tú quieres y te lo descuentan mensual. O un plan de cooperativa, de farmacia. Es decir, hay muchísimas opciones que se dan dentro de una empresa. Los demás han ido entendiendo, se ha ido comprendiendo toda esa parte. Sí, profe. Me alegro Claro, mucho. Qué bueno, me alegro bastante. Entonces, esto corresponde a lo que es la parte de la mano de obra. Como le dije, aquí no solamente vemos una mano de obra directa, también está la mano de obra indirecta, porque pueden tener un salario normal con sus deducciones o sus otras remuneraciones y de igual manera. Yo hacer mi cálculo, si tienen que pagar horas extras, se le pagan hora doble, si hay que descontarle alguna cuenta por cobrar o ARS. Punto importante que muchas veces los salarios administrativos, que son los salarios de oficina, como uno dice, lo que tienen en la parte administrativa, en la oficina, muchas veces esto no le pagan hora extra. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero el caso se da de que como no es de producción, de que tú tienes ya tu jornada para trabajar normal en la empresa, por eso es que a veces, bueno, mira, yo trabajo en oficina, pero a mí no me pagan hora extra, pero lo que trabajan producción sí. A veces hay casos que se dan en algunas empresas, pero no es porque no la paguen, sino porque lo contemplan dentro de sus políticas o pueden hacer rejuego. Hay empresas que dicen, bueno, tú te quedaste y me trabajaste 5 horas, en vez de yo darte hora extra, te voy a dar un mediodía. Eso se da en muchas empresas. ¿Han visto ese tipo eso es como de negociación? ¿No se le ha dado el caso en alguna? Sí, así es. A mí me gustaría mejor que en vez de que me paguen esas 5 horas extra, mejor que me digan, mira, te voy a dar medio día libre. Trabaja hasta las 12 y después de ahí te vas. O si yo tengo bastante hora extra, mira, mañana no vengo. En el caso, profe, de la nuestra, Uh-huh. nosotros no lo llamamos oficialmente horas extras, sino que lo llamamos como incentivos. Y es como un bono que se le da a los empleados por producción. Y eso implica a veces que ellos exceden el tiempo por quedarse a cumplir con la meta o la productividad que necesita. En Tienes todo que caso, tener cuidado ajá. con llamarlo comisión. ¿Tú sabes por qué? Y tienes que medir si en sí es necesario quedarse. Porque, tú sabes, son Sí, cosas eso es lo que que se nos miden pasa a con los nosotros, que hacemos empleados. trabajo ranchero, como le dicen, que son trabajos en lugares remotos que no son en la empresa. Entonces, por ejemplo, un trabajo en Samaná son 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Ya ahí están las 8 horas laborables. Entonces hay que trabajar. A veces se van muy temprano y se van más tarde y regresan en la noche. Uh-huh. Entonces, en esos viajes hay un monto que se les pone adicional por el tiempo extra que han durado. Pero en un proceso que estamos llevando de formalización y de medición de todas las actividades, va a ser necesario cuantificar todo ese tipo de situaciones para que sean montos estables y que se apeguen a la ley. Claro, y te digo porque hay situaciones, hay momentos que a veces los empleados hacen que las horas extras se hagan. Es decir,
Se puede cumplir en su tiempo reglamentario, pero para aprovechar esas horas extra o ese incentivo, como ustedes le llaman, se provoca. Entonces, por eso ya te decía que a veces es bueno tener cuidado en cuanto a esa parte. Pero bien, entonces, esta es parte del material que ustedes tienen en la tarea que van a realizar, en la tarea número 8, sobre una nómina. Entiendo, ese cuadrito ustedes lo pueden copiar, pegarlo en un Excel y lo pueden ir trabajando ahí. Vieron qué fácil es trabajarlo a través de un Excel porque hay fórmulas que yo puedo utilizar y puedo desplegar. Se me hace mucho más fácil. Hay preguntas. Maribel tiene la manita levantada. Sí, profe, en el ejercicio que está en la plataforma, hay una columna que dice INC/com. ¿Eso es comisión o algo así? Déjame ver. Me sacó aquí. Incentivo, Me comisión. imagino que debe de ser incentivo. Déjame ver. Me imagino que debe de ser incentivo, sí. Sí, incentivo. Eso forma parte también para lo que es el salario. Ok. ¿Qué dijimos? ¿Alguna pregunta? ¿Ha estado Sí, todo claro? profe, una preguntita. Y en el caso que el empleado sobrepase el monto donde se le cobra impuestos sobre la renta, ¿por qué yo no vi esa parte si usted puso un ejemplo sobre eso? No, esa parte no la tenemos aquí Ok. dentro de lo que es la unidad. Pero déjame ver algo. Creo que para la semana siguiente, dentro de los costos de producción, se puede tocar un poquito. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien. Ha estado todo claro. Todo se ha entendido en el día de hoy. Giancarlo tiene una preguntita. Sí, buenas noches. Profesora, yo quiero saber sobre la tarea 6 y 7. O sea, no veo tarea colgada. A ver qué se iba a hacer. No, solamente son las que están hasta ahí. Ah, ok, porque ya yo la hice. Está bien, era para saber y... Chicos, bueno, entonces si no hay más nada, de mi parte ha sido todo. Les escribo de una vez, tenga todo montado en plataforma y como le dije, se lo voy a subir como el video anterior para que no tengan inconveniente. Gracias, profe. Que pase buena noche. Bueno, gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.